Entonces, muchachos, buenas tardes para todos nuevamente. El día de hoy vamos a hablar sobre los elementos del costo. Pues entonces empezamos definiendo cuáles son los elementos del costo. Cuando hablamos de elementos del costo, nos dice que nos representan todos aquellos recursos que son necesarios para la producción de bienes o prestación de servicios, y entonces estos elementos del costo se clasifican en materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Entonces, palabras más, palabras menos nos están diciendo ahí. Cuando ustedes les dicen el costo de X producto y el costo de X servicio es X valor. Entonces, ese valor debe estar constituido ahí, tanto materiales directos o insumos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Pero, ¿cómo se genera esto en las funciones de una empresa? Aquí tenemos el ejemplo de una empresa que se dedica a producir un producto. Entonces, vemos inicialmente que una empresa empieza con la compra de materia prima, luego se le genera, en ese proceso de producción, se generan unos costos de mano de obra directa, consumen unos costos indirectos de fabricación, los costos generales, y ahí entonces, ya después que yo hago, o tengo ya los elementos del costo, se genera un costo de productos en proceso o un costo de productos terminados para la venta, es decir, cuánto me cuesta a mí vender ese producto, se da el proceso de la venta, me genera una utilidad, genera unos costos operativos y me da por último una utilidad neta. Entonces, en las funciones aquí que podemos determinar importantes de la empresa es la venta, pero si no se da los elementos del costo, si yo no tengo los elementos del costo, pues yo no puedo producir el producto para poderlo vender y así generar la utilidad, porque es una de las funciones de la empresa. Entonces, volviendo nuevamente, los elementos del costo son mano de obra directa. Dese cuenta que aquí le estamos colocando mano de obra directa, materiales directos y los gastos indirectos de fabricación. Entonces empezamos con el primero. Cuando hablamos de materiales directos, materia prima. Cuando hablamos de materiales directos o materia prima, son elementos físicos de consumo que se utilizan en la producción o en la prestación de servicios y tienen las características de que son tangibles. Son de fácil medición y cuantificación. Entonces, cuando estas dos primeras características son importantes visualizar, por ejemplo, si yo les digo, mire señores, aquí ustedes ven un mueble, ¿cuáles son las materias o materiales que pueden identificar la materia prima a simple vista? ¿Qué me dicen ustedes? Si yo les digo, en los muebles de su casa, ¿cuál es la materia prima que pueden identificar? La madera, profe. La madera, profe, la materia prima. La madera del cuero. Exacto, la madera, el cuero. El elemento con que está conformado ese mueble, profe. De pronto la tela sintética, todos esos elementos que son... La esponja con que rellenan, profe. Exacto, la esponja, son todos esos elementos que ustedes son fáciles de ¿qué? De medir, de ver y de cuantificar. También en las empresas de transformación integran físicamente el producto y se identifican plenamente con él. Y en las empresas de servicio, que es la mayoría de los casos, porque más adelante vamos a tener oportunidad para los que empiecen a elaborar en las IPS, en los hospitales públicos. En las empresas de servicio generalmente no existen físicamente un producto. Ustedes saben que se está prestando un servicio, pero no se pueden presentar, pero se pueden presentar casos en los que sea necesario utilizar materiales o materias primas para la adecuada prestación de los servicios. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, señores, yo voy a prestar el servicio de cirugía en una clínica, ¿cuáles serían los insumos que necesito yo para prestar ese servicio de cirugía? ¿Cuáles creen que serían los insumos necesarios para prestar ese servicio? Materiales quirúrgicos. Herramientas quirúrgicas, los implementos de aseo y
La cuchilla, la camilla. Bueno, Los digan que ahí medicamentos, han dicho unos que sí y unos que no. bisturí, pinza. Profe, las gasas. Profesor, los equipos también de anestesia. Bueno, entonces El microscopio. vamos a identificar cuál sí y cuál no. Cuando hablamos de materiales directos, ¿os acuerdan? Vamos a ayudarlos acá. ¿Se acuerdan cuando ustedes en contabilidad veían lo que era el balance general? Cuando veíamos el balance general en contabilidad, digamos, ahora mismo vamos a abrir este, está aquí cualquiera. Bueno, cuando vemos este balance general que ustedes alcanzan a ver ahí, entonces vemos que en la cuenta de activos hay una cuenta de caja, que es la cuenta que es lo que yo tengo en dinero. En banco, pues lo que yo tengo en dinero, pero en el banco. Inventarios, aquí inventario va todo lo que es insumos y materiales. Cuentas por cobrar, además de esos deudores. Y acá en activos fijos hay una cuenta que se llama equipos. Y hay una cosa que se llama edificio inmobiliario. Para este ejemplo, una empresa comercial. Entonces vemos, ¿por qué me doy el paréntesis ahí? Porque cuando hablamos de materiales o insumos, los insumos es algo que es consumible. ¿Cómo así consumible? Que se va, digamos, a absorber, a utilizar en el momento. ¿Qué quiere decir? Si yo lo utilizo para un paciente, no lo puedo utilizar para otro. Que se gasta y no se puede reutilizar, profe. Entonces ustedes me dijeron o me mencionaron, por ejemplo, el microscopio. El microscopio, si yo lo ubico acá en el balance, el microscopio yo lo debo utilizar como un equipo. Y los equipos no son materia prima. ¿Por qué? Porque un equipo me va a perdurar a mí el tiempo. Se me va a ir desgastando, eso sí, desgastando por el tema de la depreciación, que es una cosa totalmente diferente. Entonces, lo que es microscopio, lo que es camilla, lo que es de pronto todos esos aparatos que yo necesito, no son materia prima. Entonces, o no son insumos. Entonces, si esos no son insumos, ¿cuáles serían? Los La insumos son los reactivos que se van a utilizar para la operación. Materiales de asepsia, de antiesencia. La gasa, La jeringa, profe, la gasa. alcohol, Guantes. trozos, Ajá. catetes, ¿Cómo los últimos que dijeron? catéter. catetes. Exacto, todo eso que sea consumible y que sea necesario para, digamos, para prestar el servicio. Es decir, las agujas, yo utilizo un suero, utilizo Los medicamentos también, profe. los medicamentos, muy importante los medicamentos, porque si ustedes van a una urgencia y no hay medicamentos, prácticamente no los van a vender o los tienen que devolver porque cómo lo van a presentar. Entonces, para que tengamos en cuenta esa parte. Entonces aquí vemos que cuando hablamos de materia prima o insumos, volvemos acá al balance y aquí en el balance hablamos algo que se llama inventarios. Usted se cuenta que en los activos, la tercera cuenta que aparece en este balance, inventarios, ustedes ven acá, acá la llaman almacenes, en este balance que está aquí. Vamos a ver acá, en este no le veo inventarios. En este, clientes, descuentos, deudores, aquí está inventarios, no se ve muy bien. Entonces, los inventarios pueden existir tanto en las empresas comerciales como en las empresas de la promoción. Las empresas comerciales son las que se dedican a vender y comprar. ¿Quién me puede decir empresa comercial del sector salud? Una farmacia. Muy bien. ¿Cuál más? Laboratorio clínico. Bueno, el laboratorio clínico, más que todo es
podemos colocarlo acá como una empresa de transformación. Bueno, un laboratorio depende. El laboratorio no es una empresa comercial, porque la empresa comercial es la que yo compro un producto y lo vendo igual. La empresa o un laboratorio clínico viene siendo una empresa de servicio, que no están en estas dos clasificaciones que tenemos aquí. Tenemos la clasificación de una empresa comercial y una empresa de transformación. Primero vamos a la empresa comercial. La empresa comercial, la que compra y vende. Por ejemplo, almacenes Ara, Éxito, los almacenes de cadena, todos estos son empresas comerciales. Las gasolineras. Exacto. Una estación de gasolina es una empresa comercial porque prácticamente está comprando un producto y lo está vendiendo igual como lo procesa, y no le está dando ningún tipo de procesamiento. Entonces, las funciones de las empresas comerciales tenemos que se generan en el almacén. Yo genero una factura, genero una compra y enseguida del almacén de la función de compra paso a la función de venta. Es decir, me genero unos gastos de venta, unos gastos de administración y unos gastos financieros para tener el costo total. Acá en las empresas que se dedican a la producción son las que toman una materia prima y les dan un proceso para producir un producto. Por ejemplo, las carpinterías son una empresa de transformación. En el sector salud, ¿cuál creen que es una empresa? ¿Cuál se puede clasificar ahí? En el sector salud, ¿quiénes en el sector salud se dedican a producir productos? La farmacia. Los laboratorios. Exacto, los laboratorios. Por ejemplo, las empresas que hicieron las vacunas. Las empresas que hicieron las vacunas tomaron una materia prima y esa materia prima, inicialmente, pues ellos hicieron un proceso de investigación. Sin embargo, ya cuando ese proceso de investigación ya está listo, ya toman una materia prima y esa materia prima le hacen sus procesos. Y esos procesos ya al final tienen un producto que es la vacuna. Esa vacuna ya es la que le aplican a cada uno ya con ese producto final, con sus composiciones. Entonces tenemos que también en las empresas de productoras se hace o se empieza ahí una compra, unas erogaciones de compra. Se tiene el almacén de materias primas, ese almacén de materias primas, se cuenta que aquí ya, acá en las empresas de producción sí hay una mano de obra, unos cargos indirectos, hay almacén de productos terminados, ¿cómo así? Después que yo hago y produzco mi producto, hay algunos almacén de productos terminados y por último entonces ya pasa al área de ventas. Entonces en el área de ventas pues se me va a generar unos gastos de ventas, unos gastos de administración y unos gastos financieros para tener el costo total del producto o servicio. Entonces dense en cuenta, si uno pregunta, uno analiza cuál es la diferencia entre la empresa comercial y la empresa de transformación, podemos identificar ahí que en una se va a generar una mano de obra directa. En la empresa de transformación hay un área de producción, en la empresa comercial no. Entonces, la empresa comercial lo que hace, lo que llega, lo vende. Y en la empresa de transformación es diferente. Más que todo, ustedes van a analizar que la carga de la nómina en gran potencial está en el área de producción. Entonces, esa viene siendo cuando analizamos las dos clases de empresa y cómo se comportan los gastos. Tenemos aquí la definición de inventarios. Vamos a ver, ¿quién me ayuda a leer esta definición? Los inventarios son Poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación. Bueno, entonces mire, son poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación. Entonces nos está indicando aquí que yo tengo lo que yo tengo para vender, prácticamente eso viene siendo un inventario. Si yo tengo una zapatería, ¿qué estoy comprando? ¿Cuáles son mis inventarios? Los zapatos, porque yo los voy a vender. Si yo tengo una farmacia, los medicamentos, entonces eso lo voy a vender. Dese cuenta que ustedes no me pueden decir
que en una farmacia que tienen un peso ahí en la parte de afuera, una báscula, y cobran 100 pesos para cada vez que alguien se pesa, eso no viene siendo inventario. ¿Por qué? Porque eso es para prestar un servicio o para alquilarlo. Pero, y eso no se va a vender. Entonces, lo que no se vaya a vender viene siendo un activo, pero ese activo habría que ver dónde se ubica o cómo se cataloga. La B, ¿qué dice? Los inventarios son activos. En proceso de producción con vistas a esa venta. Ok. Sigue. Los inventarios son activos en proceso de producción con vistas a esa venta. Es decir, que hay veces cuando identificamos los inventarios en las áreas de producción, vamos a ver que vamos a ver que hay inventarios que son aquellos que todavía no están en proceso o no están terminados, pero todavía eso yo lo debo cuantificar. Por ejemplo, una carpintería. ¿Se acuerdan que cuando ustedes hacen un balance, nuevamente volviendo aquí los balances, aquí vemos, este balance lo hicieron a qué fecha? A 31 de diciembre de 2006. Este balance a marzo de 2014. Entonces, cada vez que hace uno un balance a cualquier fecha, es como si uno tomara que una foto. Se den cuenta, aquí tenemos este balance a 31 de marzo de 2014. Esta viene siendo la foto financieramente de la empresa a ese día. Es decir, cuánto tuvo disponible, cuánto tuvo de valor, cuánto tuvo de deudores, cuánto tuvo de impuestos, cuánto tuvo de inmuebles para ese día. Entonces, eso es como si yo les tomo la foto y le vamos a hacer a ustedes un balance, les digo, no, yo les digo a ustedes, mi saldo en caja o mi saldo en banco el día de hoy es 500.000 pesos. Esa es la foto con que yo terminé la cuenta de banco. Pero puede pasar que yo maneje más de eso o normalmente maneje menos de eso. Entonces, ¿por qué lo aumento aquí? Porque los inventarios de productos en proceso son aquellos inventarios que todavía no se han terminado. Entonces, en una panadería, en una carpintería podemos identificar que existen materiales o productos que todavía no se han terminado, que todavía no se pueden vender. Por ejemplo, todavía le falta pintarlos, todavía le falta lijarlos o le falta ensamblarlos. Entonces, yo tengo que cuantificar cuánto tengo yo de inventario en esos productos. Y la C, que nos dice que los inventarios son activos en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción o prestación de servicios. Un segundo, que todavía está ingresando la gente. A partir de ahora no voy a dejar. Bueno, entonces, nuevamente aquí tenemos que los inventarios son activos en forma de materiales o suministros que pueden ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación del servicio. Es como decíamos, en la prestación del servicio yo puedo tener unos inventarios de ¿qué? De medicamentos. Esos medicamentos van a ser consumidos en la prestación del servicio. Un inventario es una provisión de materiales que tiene como escenario principal facilitar la continuidad del proceso productivo y satisfacción de la demanda de los clientes. Es decir, ¿por qué son tan importantes los inventarios? Porque, digamos, ustedes manejan el inventario de medicamentos de una clínica. ¿Qué pasa el día que se les acaban todos los medicamentos? O por X o Y motivo ustedes manejan el inventario de la clínica y amanecieron ese día en Guayabados y tienen la llave del inventario de la farmacia. ¿Qué puede pasar ahí? Colarse el sistema por ese día, bro. Exacto, ese día, hasta que no llegue el señor del medicamento, prácticamente no pueden atender. O de pronto atienden con el poquito que tienen allá afuera, que puede ser muy poco. Entonces, y así también pasa. El día que no hay harina, no se puede producir pan. El día que no hay productos, todo eso, la producción que se para. El día que hay arroz no se puede pilar. Así es. Entonces,
El inventario, por eso es importante, porque facilita o garantiza el proceso productivo y la satisfacción del cliente. Listo, entonces continuamos. Tipos de inventario. Sí, micrófono abierto. Bueno, tipos de inventario. Tenemos que existen varios tipos de inventarios. Inventario de materias primas. Este tipo de inventario que tenemos acá aplica para qué? Para las empresas de producción. Inventario de materias primas que lo conforman todos los materiales con que se elaboran los productos, pero que todavía no han tenido ninguna clase de procesamiento. Es decir, cuando llega a una panadería la materia prima, entonces decimos, ¿cuál es la materia prima de una panadería? La harina, el bocadillo, la levadura. Exacto, todo eso que llega, pero que yo en mi proceso yo no le he hecho nada. La levadura, la harina, bocadillo, el azúcar, la leche, eso viene siendo la materia prima para un proceso. El inventario de productos en proceso, como lo decía yo anteriormente, son los que integran los bienes adquiridos, pero hasta el momento no han terminado o están en proceso, como su nombre lo dice. Es decir, todos esos materiales que están en proceso pues, todavía no han terminado. Es decir, si yo estoy ensamblando bicicletas, entonces todas esas bicicletas que todavía no he ensamblado, no he terminado, que todavía le falta que el freno, que la llanta, que de pronto pintarlas, todos esos vienen considerados que inventario de productos en proceso. Y por último, ya cuando el producto está terminado, se le llama inventario de productos terminados. Es el producto que ya pasó todas las etapas anteriores de los procesos de producción y está listo ¿para qué? Para ser vendido. Entonces ese producto que ya está listo para ser vendido, que ya puede estar en el área de almacén o en el almacén de productos terminados, viene siendo un inventario de productos terminados. Entonces, esta es la clase de inventarios que prácticamente está en una empresa de producción, teniendo en cuenta los productos que tenga. Teniendo en cuenta qué producto estén produciendo. Entonces, un inventario de materias primas, un inventario de productos en proceso y inventario de productos terminados. Entonces, si yo le digo, en una farmacia, ¿existe inventario de productos en proceso? No. No, profe. Exacto, entonces el producto en proceso no aplica. No aplica, profesor, porque esos productos en proceso solamente aplica cuando la empresa que se dedica a la producción. Entonces, en una farmacia habrá, y en una farmacia no se llamará inventario de materia prima, sino pues inventario de mercancía. Entonces, la mercancía que a mí me llega a mi farmacia, me llegó una mercancía y esa mercancía igual es lo mismo que yo voy a vender. Entonces, inventario de mercancía. No va a haber más clase de inventario. Entonces, miren muchachos, hay algo que se llama sistema de inventarios. ¿Cómo así sistema de inventarios? ¿Cómo las entidades o el sistema de inventarios, cómo hago yo para tener o para costear mi inventario? Pasa algo que depende de la actividad que yo ejerza, depende del nivel de tecnología, el nivel de sistemas de información que yo tenga en mi empresa, yo voy a llevar o yo llevo un sistema de inventario. No es lo mismo llevar un inventario, volviendo al punto, en una carpintería pequeña o una carpintería, uno puede hacer o identificar qué tengo, con qué cuento y en cuánto me sale un producto, que llevar en inventario de un almacén que tenga muchos productos. Por ejemplo, un almacén que venda tornillos, tuercas y todos estos elementos muy pequeños. ¿Cómo creen que llevan el inventario? ¿Será que lo llevan siempre actualizado o cómo creen que lo llevan? Yo digo por la cantidad. Por decir, si ven poquitos tornillos, van pidiendo de los tornillos que van vendiendo, que ellos creen que se van acabando, profe. No.
Ok, bueno. Acá, más que todo, el enfoque que se le da es la forma de cómo llevo yo mi inventario y cómo lo voy procesando. Miren aquí, hay un sistema de inventario periódico que es el primero que tenemos aquí en esta presentación, que es el inventario que utilizan las empresas que por lo general tienen muchos productos y hacen el conteo físico por lo menos una vez al año. ¿Cómo así? Ya, yo tengo mi empresa, yo tengo mi almacén y pues yo mejor lo que hago es que en ese almacén yo identifico cuánto es o hago un inventario solamente a final de año. ¿Por qué? Porque es muy tedioso y yo manejo muchos productos. Entonces, este sistema de inventario periódico, ¿qué quiere decir? El inventario lo hace, obliga a las entidades a determinar el inventario final mediante el conteo físico que se hace al menos anualmente al final del periodo. Cuando una entidad aplica el sistema de inventario periódico, el costo de ventas es determinado mediante la siguiente ecuación. Lo que pasa es que, ¿por qué necesitamos el costo de ventas? Les voy a decir por qué y dónde se origina. Nuevamente me voy aquí a internet y voy a un estado de resultados. A ver. Bueno, miren aquí este estado. Entonces, cada vez que yo hago una venta, tengo que saber cuánto es el costo del producto vendido. ¿Cómo así el costo del producto vendido? ¿Cuánto es ese costo de lo que yo vendí? Se cuenta acá ventas y costo de ventas. Entonces acá, nuevamente volviendo aquí, el sistema de inventario periódico, para yo determinar el costo de ventas, ¿cómo lo calculo? Inventario inicial. Inventario inicial, ¿qué viene siendo? Entonces, dése cuenta que aquí nos dice que normalmente esto se aplica a un periodo contable. El periodo contable, si se acuerdan en contabilidad, ¿de cuándo a cuándo va ese periodo contable? ¿Quién me dice? ¿El periodo contable de qué día a qué día va? Normalmente. 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ¿no? Exacto. Desde el 1 de enero a 31 de diciembre. Entonces tenemos que fecha de inicio, 1 de enero. Fecha final, 31 de diciembre. Entonces el inventario inicial viene siendo con lo que amanece de inventario el 1 de enero. Es decir, con lo que termina el 31 de diciembre del año pasado es con lo que amanece el 1 de enero. Entonces, inventario inicial amaneció con ¿cuánto? Con 10,000 pesos. Entonces a eso le sumamos las compras que hizo durante todo el año. Entonces durante el año hizo 20,000. ¿Cómo así? Él pudo comprar nuevamente mercancía en marzo, en abril, en mayo, en julio, pero esa mercancía sumó ¿cuánto? 20,000. Entonces el inventario inicial más las compras que yo hice me da un inventario disponible para la venta. Y a eso le quito el inventario final. ¿Y qué es el inventario final? El inventario con que terminó el último día del mes. Perdón, el último día del periodo contable. ¿Y cuándo fue ese día? Fue el 31 de diciembre. Entonces, ese día me quedaron 15,000. Entonces, se supone matemáticamente que el costo de ventas es de 15,000. Entonces, aquí el importe del inventario final se obtiene a través de un conteo físico y usando este sistema de contabilidad, la entidad nos lleva. Entonces, la entidad aquí no lleva un control continuo del sistema de inventario, sino lo que hace es que hace un inventario en el año y ya de eso deduce el costo de ventas. Entonces, así como se calcula el costo de ventas en el sistema de inventario periódico. Este sistema de inventario periódico aplica o lo llevan las empresas cuando llevan muchísimos productos o mantienen muchísimos productos. Contablemente, ¿cómo se hace? O cómo llevan esto aquí. No se preocupen que esta parte solamente es para que ustedes más o menos la identifiquen. Entonces, cuando hago yo una compra, las compras que hizo por 20,000, de esa cuenta que yo hago la compra, esa compra la hago en efectivo, cuentas por pagar,
después cuando hago la venta, digamos que yo hice la venta por 50.000, me llega en efectivo, hice una venta, y al final del periodo la entidad hace el siguiente asiento contable para actualizar los inventarios. Ese asiento contable lo hace que al final del periodo. ¿Para qué? Porque él necesita actualizar la cuenta de inventarios. Entonces, pero aquí pasa algo, que cuando yo llevo este sistema de inventario periódico, ustedes me van a preguntar a mí, ¿cuánto es el inventario? ¿Cuánto es el costo cuánto es el inventario de tus productos a junio? No, yo no voy a saber porque todavía yo no he hecho inventario, solamente tengo que esperar al final del periodo para saberlo. Entonces, al final del periodo contable, voy a tener inventario final, costo de ventas, en un asiento contable que va a generar el inventario final, el costo de ventas y el inventario inicial y las compras, para hacerle con un juego de inventario que tenemos ahí. Entonces, ese viene siendo el inventario periódico. Sin embargo, ya las empresas como tal, este sistema de inventario periódico no es tan conveniente porque necesitan un sistema de inventario que lleve el día a día. ¿Para qué? Para tomar decisiones, para hacer ajustes y toda esa clase de procesos. Entonces, aquí es cuando llega entonces el sistema de inventario permanente o continuo. El sistema de inventario permanente o continuo, la aplicación del sistema permanente para la contabilización de los inventarios implica que la entidad debe actualizar el importe de los inventarios cada vez que hace una operación de compras o de ventas. ¿Cómo así? Cada vez que yo hago una venta tengo que actualizar enseguida el inventario. En el proceso anterior no, solamente se actualiza al final del periodo. En este sistema de inventario permanente o continuo, cada vez que yo hago una venta debo actualizar el inventario. Mediante la aplicación de este sistema de inventario final, mediante esta aplicación, el inventario final es conocido o es llevado al sistema contable y puede ser comparado por el conteo físico al final del periodo que se hace y se determina si hay un faltante o un sobrante. Entonces, ¿qué quiere decir? El sistema de inventario periódico permanente es continuo si cada vez que yo hago una venta o hago una compra tengo que actualizar en mi sistema cuánto me queda y cuánto es el costo de esa venta o esa compra. Entonces, este sistema más se utiliza cuando tenemos software y cuando tenemos los elementos en la empresa o tenemos unos productos bastante, pocos productos que me permita hacerlo sin necesidad de tener un sistema. Entonces, cuando yo hago una compra, que ingreso inventario, que la hago en efectivo, y cuando hago una venta, lo que hago es que esta venta la hice por 50.000 por mayor valor, y enseguida voy identificando de esos 50.000 que yo vendí, cuánto es el costo de ventas. Es decir, cada vez que yo hago una venta, tengo que identificar cuánto es el costo para ir descartando el inventario. Entonces, ya cuando tengo la evaluación de estos inventario permanente o continuo, nos dice que los métodos de evaluación de inventario son técnicas utilizadas para el objeto de seleccionar y aplicar una base específica para evaluar los inventarios en términos monetarios. La evaluación de inventario es un proceso vital cuando los precios unitarios de adquisición han sido diferentes. Entonces, miren, muchachos, ahora más adelante, vamos a hacer un ejercicio de unos métodos de evaluación de inventario que se llevan por un documento que se llama CARDEX. ¿Qué es el CARDEX? Es un documento que me permite a mí manualmente o llevar cuántos inventarios o llevar los inventarios en mi empresa. Entonces, el primer método es PEX, primeros en entrar, primeros en salir, últimos en entrar, últimos en salir y costo promedio. ¿Por qué se utilizan estos sistemas de evaluación de inventario? Porque pasa que normalmente en el día a día en las empresas, digamos que yo manejo el inventario de un solo producto que se llama acetaminofén. El acetaminofén yo lo puedo comprar, me puede salir a 100 pesos, me pueden salir en 120, me pueden salir en 140, en 150, en 200, pero eso de qué depende,
de la cantidad que yo compré, a qué proveedor se lo compré, o si se lo tuvo que comprar un proveedor local. Todos esos factores me van a permitir a mí, voy a tener diferentes valores para evaluar esos inventarios. Entonces, a la hora que yo le voy a dar salida a ese producto, yo tengo que saber en cuánto me sale a mí, en cuántos lo descargo. Si lo descargo a 100 pesos, a 50, a 200, a qué valor lo descargo. Entonces, aquí tenemos el primer método de evaluación de inventario. Entonces, en este método, aquí les voy a dar 1 minuto, 2 minutos, 1 minuto a ustedes para que busquen sus apuntes, sus cuadernos, porque esta evaluación de inventario, este primer ejercicio, se los voy a explicar aquí en Excel y la idea es que ustedes lo vayan copiando y les queden. Entonces, les voy a dar 1 minuto para que busquen sus apuntes y vayamos copiando. Listo, ya tienen donde anotar. Entonces, miren, muchachos, el primer método que vamos a ver es el método se llama PEX, P-E-P-S, PEX, comúnmente conocido. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, señor. Oh, ok, Sí, señor. bueno, listo. Denme un segundo. El método se conoce PEX, comúnmente conocido como First In, First Out. Es decir, primero en ingresar, primero en salir. Y en las siglas, la abreviación en español se llama primeros en entrar, primeros en salir. Este método de valoración de inventario se basa en la interpretación lógica del movimiento de las unidades en el sistema de inventario. Por ende, el costo de las últimas compras, el costo de las existencias, es el costo de las existencias en el mismo orden que ingresas al almacén, tal como podemos ver a continuación. Entonces, este ejercicio yo se los voy a explicar detalladamente y en Excel para que ustedes lo comprendan. Entonces vamos a hacer una columna que diga fecha, una que diga salida. Vayan haciendo, porque ahora vamos a hacer los cálculos y vamos a ir presentándola cada uno. Vayan haciendo una tabla así como está.
Me avisan cuando lo termine para empezar a explicar. Ya, profe. Listo. Los demás. Sí, profe, ya. Ok. Entonces aquí, Cardex, y lo que vamos a ver es movimientos en el producto. Este movimiento es de un producto X, digamos, un solo producto. Yo no puedo manejar los movimientos del almacén teniendo varias clases de productos. ¿Cómo así? Si aquí yo, este documento, este Cardex, esta hoja, yo la tengo que utilizar ¿para qué? Para hacer los movimientos a un solo producto, porque yo no puedo combinar un producto, por ejemplo, caja de tapabocas quirúrgicos con caja de tapabocas N95. O sea, son dos productos que se parecen, tienen la misma función o una funcionalidad, pero tienen unos objetivos totalmente diferentes. Entonces, vamos a ver. Aquí, el 2 de febrero, vamos a ir dejándolo aquí. El 2 de febrero me llegan a mí 250 unidades de producto. Y si a mí me llegan 250 unidades de productos, si me llegan, las anoto aquí en la primera fila. En caso de que ya el día que las vaya a sacar, ya no las anoto en esta columna, sino en salida. Y aquí en existencias voy a ir colocando como el consolidado de lo que me va quedando. Entonces, el primer día, 2 de febrero, me llegaron 250. ¿Qué quiere decir? En existencias hay 250 unidades de ese producto. Y aquí el valor de la unidad es el valor con el cual yo la compré o el costo que yo la compré. Ese día me dice que esas unidades yo las compré a 620. ¿Qué quiere decir? Que el 2 de febrero me llegaron 250 unidades del producto XX a 620. Entonces aquí debo ingresar débito y crédito, viene siendo como el movimiento de la cuenta. ¿Acuerdan que la cuenta de inventarios es una cuenta de carácter de activos y las cuentas de activos crecen por el débito y disminuyen por el crédito? O aumentan por el débito, por el debe y disminuyen por el haber. Entonces, en ese caso, ¿cuánto es decir? Me llegaron 250 unidades, que voy a multiplicar por 620. Entonces, esas 620 unidades me costaron ¿cuánto? 155.000 pesos. Entonces, el saldo en esta columna voy a llevar el saldo de la cuenta. Entonces, el saldo de la cuenta en ese momento, ¿cuánto es? 155.000 pesos. Esto es el 2 de febrero. Eso no tuvo. ¿Anotaron ahí? Profe, explica nuevamente, por favor. Explique nuevamente, por favor, profesor. Sí, la parte donde va el debe. Ok, vale. Tenemos que el 2 de febrero, este es un documento que se llama Cardex. Este documento Cardex, vamos a implementar aquí el primer método que les voy a explicar acá, que se llama PEX. Primero en entrar, primero en salir. ¿En qué consiste el método? El método consiste que yo voy
al momento que a mí me van llegando mercancías, yo la voy anotando en mi sistema. Pero al momento que yo me voy a consumir esa mercancía, yo contablemente tengo que ir descargándola. Entonces, la lógica me dice que yo me voy a ir descargando a medida el que vaya llegando de primero, lo voy a ir descargando, es decir, o por el orden que vaya llegando. Entonces aquí me dicen que el 2 de febrero me llegaron 250 unidades. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en existencias hay 250 unidades. Esas 250 unidades, el valor por unidad es de 620. Entonces, en el debe, como se acuerdan que esto es una cuenta de activos, cada vez que aumenta por aquí. Y disminuye. Profe, disculpe, ¿cómo dio el 620? Este 620 es el precio de compra. Ese precio se nos da el ejercicio. Ese 620 viene siendo el precio que les da el ejercicio en el cual ustedes adquirieron estas 250 unidades. Entonces el debe, ¿de dónde sale? Multiplican 250 por cuánto? Por 620. Y el valor del saldo viene siendo el mismo. Continuamos con febrero 7. Febrero 7, aquí al almacén adquirieron nuevamente 250 unidades del mismo producto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no hay 250 unidades, sino que hay ¿cuántas? 250 que había más 250 que llegaron. Entonces ya hay 500. Hay 500 unidades. Entonces, pasó. A veces coloca así, no sé. Listo, hay 250 unidades. De 250 unidades, entonces, febrero 7, perdón, lo eliminé. Llegaron 250 unidades. ¿A cuánto fue que dije? A 622. Exacto. Llegaron, mire, entonces me dice, febrero 7 llegaron 250 unidades a 628. Es decir, el precio cambió, como lo decía. Ustedes en el área de almacén, no todas las veces uno compra los mismos precios. Uno puede comprar un producto, lo puedes comprar hoy a un precio, mañana lo compras a un precio diferente. Entonces, febrero 7 hicieron una compra de 250 y la compraron a 628. Y aquí en existencias, entonces ya no hay 250, sino hay ¿cuántos? 250 más 250 son 500. Entonces acá en el debe está aumentando. Entonces multiplico 250 por ¿cuánto? 628, ¿no? Por 628. Entonces me están llegando ¿cuánto? 157.000. Y acá en el saldo de la cuenta. Profe, disculpen, es que hablo un poquitico aquí rápido. Unidad de entrada siempre lo da el ejercicio. Exacto, sí. El ejercicio les va a decir en cuánto lo adquirieron. Entonces aquí el nuevo saldo viene siendo el saldo anterior más el valor de lo que llegó. En este caso sumamos el saldo anterior más gente que llegó. Entonces ya sabemos ahí qué nos está diciendo el ejercicio hasta el momento. Hombre, febrero 2 llegaron 250 unidades a 620. Febrero 7 llegaron 250 unidades a 622. Pasa que en febrero 11 nuevamente adquieren 250 unidades a otro precio. Me lo da el ejercicio. Sí, subió el precio. Entonces, ¿cuánto hay de existencia? Si antes había 500 y me llegaron 250. Profe, hay 750. 750, muy bien. Y entonces aquí, ¿cuánto debería? ¿Eso cuánto me costó? 250 por... ¿A cómo cada unidad? 633. Okay. Entonces me da 158.000
250. Y el nuevo saldo, entonces, es el saldo anterior más lo que me llegó. Sería la suma de cuál con cuál. ¿Quién lo hizo? ¿Cuánto les dio? Profe, a mí me dio 70.250 pesos. A ver, les dio igual. Exacto, muy bien. Entonces, hasta aquí, lo que hemos tenido es... Profe, disculpe, me regala lo último, lo del saldo. ¿Ya aparece? Les dio el mismo valor. En el saldo se suma el saldo anterior con el debe. Así es. En caso de que fuera salida, se va disminuyendo. Pero apenas el último saldo o el último saldo apenas con el debe. No, no te entendí, qué pena. Nuevamente. Que se suma apenas el último saldo con el debe. Exacto, el último saldo, claro. Es que lo que pasa es que aquí el saldo viene siendo lo que va acumulando la cuenta. Es decir, Profe, y el último saldo es el debe. ¿cómo? ¿Cuál es el último saldo? Disculpe. El último saldo es la suma del saldo anterior, el saldo anterior más el de, más lo que me llegó. O sea que para sacar el saldo último, ¿cómo hago? Por eso, el saldo anterior, ¿cuánto era? Digamos, estoy aquí. ¿Cuánto era el saldo anterior? 312. 150. Exacto, 312.000. A eso le voy a sumar los 158.250. Es decir, el saldo anterior más lo que me llegó. Listo. Hasta ahí no ha habido nada diferente. Entonces, profe, disculpe. Sí. ¿Podría repetirme esa parte que no entiendo dónde sale 312? El saldo anterior viene siendo, aquí tenemos, llevamos el ejercicio hasta allí. El saldo anterior, que es el saldo de febrero 11, viene siendo igual al saldo anterior, entonces el saldo que tenía la fecha anterior, más el movimiento de llegada que me llegó. En caso tal de que hubiese sido salida, yo lo voy a ir disminuyendo, pero en este caso, entonces yo voy a sumar el valor anterior, el saldo anterior más los 158.250. Entonces a mí me va a dar el nuevo saldo. ¿Por qué? Porque me está llegando una nueva mercancía a mi almacén. Entonces, ahí ya hicimos todas las llegadas de mercancía. Entonces, bien, ¿qué nos dice este método? Que las primeras que yo voy a empezar a consumirme la mercancía a medida de que voy llegando. ¿Cuál fue la mercancía o el precio que llegó primero en este ejercicio? El 2 de febrero. Exacto. ¿A cómo llegó? 250. 620. No, 620, listo. Entonces pasa que el 16 de febrero le hacen un pedido, 16 de febrero, le hacen un pedido de 450 unidades. Entonces, ¿cómo hago yo ahí? Aquí es donde viene la pregunta. ¿Cómo hago yo ahí? 16 de febrero hacen un pedido de 450 unidades. Entonces aquí 16 de febrero ya voy a tener una salida. Ya no puedo, darse cuenta que cuando me hacen un pedido, que quiere decir que hay una salida, yo me empiezo a gastar las primeras que llegaron. Entonces primero lo que hago es que me gasto 250 de 620
Y ese mismo 16 de febrero, después que me gasto esas 250 para completar el pedido, me tengo que gastar 200 de 628. ¿Qué dice ahí? Primero lo que estoy identificando, perdón, acá 620 y 628. ¿Qué estoy haciendo ahí? Me está diciendo es, hasta el momento, 11 de febrero, yo tenía esta mercancía en mi bodega, en mi libro. Pero el 16 de febrero me hicieron un pedido de 450 unidades. Entonces, como el método me dice que las primeras en llegar son las primeras en salir, entonces las primeras que llegaron fue las unidades de 620. Entonces yo primero tengo que consumirme contablemente las unidades de 620, que fueron 250, pero como el pedido es mayor a 250, tengo que entonces consumirme para completar el pedido, sacar 200 unidades de 628. Entonces, yo ya sé que voy a hacer ese ejercicio. Entonces, cuando yo el 16 de febrero saco las 250 unidades de 620, las existencias ya no va a ser la suma, sino que como hay una salida, las existencias van a ser 750 menos 250. ¿Por qué? Porque acá está en el lado derecho, que es salida. Y entonces acá el débito, el saldo, ya no se coloca en el débito, sino que se coloca en el haber. Entonces 250 unidades por 620 dan 155.000, y el nuevo saldo va a ser el saldo anterior. En este caso no se suma, sino que se le hace la disminución. Entonces me da cuánto me da el nuevo saldo, la diferencia entre 470.250 menos 155.000 menos 155.000. Entonces el mismo 16 de febrero yo hago la existencia, entonces yo me consumo, voy a sacar 200 unidades. Estas 200 unidades las voy a sacar de 258. ¿Cuánto es la existencia? Tenía 500 unidades entonces 500 unidades menos 200 se me van quedando ahí. Entonces ya me quedan 300 unidades. Y en el haber sería la salida. ¿Cuánto se está saliendo? Están saliendo 200 unidades por 628. Entonces, están saliendo 125.600, y el nuevo saldo es ¿de cuánto? De la diferencia del saldo anterior menos lo que salió. Aquí, ¿qué hicimos? Aquí lo que hicimos fue una salida. Una salida. Esta salida es para completar un pedido que me acaban de hacer. Este pedido que me acaban de hacer es de 450 unidades. Pero entonces aquí lo importante es saber con qué cuento y cuánto me llegó para contablemente cómo voy a ir descargando. Entonces, digamos que yo el 20 de febrero, aquí este sitio lo van a hacer ustedes. Yo les pido a ustedes 150 unidades. Piensen un momentico y me dicen esas unidades del 20 de febrero, ¿cómo las saco yo? ¿A quién le toca ahora? 20 de febrero. Me pidieron 150 unidades de estas que me quedan aquí. Profe, tengo una duda. Ok. Hay 300, quedan 300 existencias. Exacto. Exacto. Pero no sé, de las 500 cogí 200, ¿cierto? Y claro. ¿coge ese mismo valor de 628 o sería 633? Ahí tengo la duda. Ahí es donde vienen ustedes, ahí es donde tienen ustedes que ir pensando cuántas les quedan de una y cuántas les quedan del otro. Entonces la lógica sería que serían de esas de 500 que valen 628, porque todavía tengo para sacar a 150.
No, de 628, ¿cuántas les quedan? Me quedan 200. 300. No, 200. Miren bien. Cuando yo compré 250 de 620. Después compré 250 de 628. Y después 250 de 620. Quedan 50, profe, apenas. Exacto. Entonces, el 20 de febrero yo tengo que utilizar 50 de cuánto? De 628. Y de la hacienda 633. Y 100, 600. Listo. Ahí es donde está el ejercicio. Saber de dónde voy a tomar. Los demás se ubicaron de dónde salió eso. No, profe, estoy confundida. Profe, yo estoy confundida. ¿Podría explicar de nuevo? Estoy confundida. Mire. Vamos a quitar esto aquí. Lo que tenemos aquí es que el 2 de febrero a mí me llegaron 250 unidades. Esto es el mismo producto, sino que es la forma como yo voy a ir descargando contablemente. Pero el producto como tal es el mismo. Es decir, digamos que son cajas de tapabocas. Estas cajas de tapabocas son las mismas. No tienen fecha de vencimiento. O de pronto, es un producto que se llama, que tiene vencimiento, entonces yo digo, yo sí los voy a organizar por fecha de vencimiento y me voy a ir consumiendo primero los más viejos y después los más nuevos. Puede pasar eso. Listo. 2 de febrero a mí, yo compré 250 unidades, pero aquí yo las compré a 620. El 7 de febrero compré 250 unidades más, pero las compré en 628. Y el 11 de febrero compré 250 unidades más y las compré a otro valor, 635. Entonces, cada vez que me llega a mí una unidad a un valor, entonces yo voy actualizando. Aquí voy actualizando las existencias y aquí voy actualizando la nota de débito cuando me llega y crédito cuando sale. Y aquí voy actualizando el saldo total de lo que yo tengo de ese producto en plata. El 16 de febrero, que fue lo primero, me hicieron un pedido de 450 unidades. Entonces, a mí me hicieron un pedido de 450 unidades. Pero yo tengo que ver de las unidades que tengo, de las que me llegaron, que son estas, cuánto voy sacando. Entonces, para completar el pedido de 450 unidades, primero lo que yo hago es que, como me dice que yo me tengo que consumir primero las primeras que llegaron fue las 250 unidades de 620, entonces yo saco 600 unidades, 250 unidades de 620, y para completar el pedido, después saco 200 unidades de 628. Entonces yo, para completar este pedido que me hicieron aquí de 450, esto viene siendo un solo pedido, 450. Pasa que en febrero 20 me hicieron un nuevo pedido. Entonces yo tengo que ver después de aquí cuántas me quedan. ¿Qué pasa? Aquí, cuando terminó febrero 16, me dicen que solamente me quedan ¿cuántas unidades? En existencia, me quedan 300. De estas que me quedan a mí, me hicieron un pedido en febrero 20 de 150. ¿Qué quiere decir? Que después que yo termine el ejercicio de febrero 20, van a quedar 150 unidades. Sin embargo, yo tengo que ver la forma de cómo contabilizo esas unidades. ¿Qué quiere decir? Esas unidades, ¿de qué valor las voy a utilizar? Entonces, febrero 20, como dijeron los compañeros, febrero 20 me quedan 50 unidades de 600. ¿De cuánto es? 50 unidades de 628 es. Ya se me olvidó. Sí, señores. 628. 50 unidades de 628, y para completar el pedido utilizo 100 unidades de 633. Exacto.
Entonces aquí, ¿en qué consiste la lógica del ejercicio? Que tenemos que saber cuánto tenemos para ir vendiendo. Es como ustedes, yo les digo, mire ustedes señores, ustedes venden lapiceros. Entonces hay unos lapiceros que compraron el 2 de febrero, unos el 7 y unos el 11. Ustedes a la hora que van a venderme esos lapiceros, me van a vender primero los del 2 de febrero. Después que terminen los del 2 de febrero, cogen los del 7. Después cogen los del 11 y así sucesivamente. Prácticamente esto es lo que estamos haciendo aquí. Entonces el 20 de febrero, ¿cuántas existencias van a quedar? Van a quedar el saldo anterior menos la salida, 250, y en el haber a 50 unidades por la unidad de salida 28. Entonces el nuevo saldo viene siendo 129.000 menos 31.400. Ese viene siendo el nuevo saldo. Y el 20 de febrero, entonces las nuevas existencias vienen siendo 250 menos 100. Y en el haber, es decir, la salida, ¿cuánto me costaron esas 100 unidades? 100 unidades por 600. Entonces, aquí el nuevo saldo viene siendo 158.000 menos 63.000. Entonces, dando 24.950. Entonces, muchachos, este viene siendo utilizando el text. Entonces, así más adelante me llegarán más unidades, van a haber más salidas, pero hasta el momento, el 20 de febrero, quedan 150 unidades por un valor de 94.500. Y esta viene siendo el saldo que voy a tener en la cuenta. Ya les voy a grabar este documento y se los comparto en el grupo de WhatsApp para que ustedes lo estudien o para que al momento que vayan a hacer el ejercicio tengan el segundo. ¿Alguna pregunta, duda hasta ahí? Lo importante más que todo es que ustedes sepan cuál es la metodología y cuál es la lógica del ejercicio que están utilizando. Que están utilizando a medida, se están consumiendo a medida yo me estoy consumiendo lo que me va llegando, lo primero que me va llegando me lo estoy consumiendo. Esa viene siendo la lógica de este ejercicio. Entonces, continuamos acá la presentación. Y el segundo método, ya ese lo estudian ustedes, pero acá se los explico, no tanto lo estudian, acá se los explico sin los cálculos, viene siendo el WEX, que es últimas en ingresar, primeras en salir, comúnmente conocido en inglés como last in, first out. Es decir, las últimas que llegan son las primeras que salen. Este método de valoración se basa en que los últimos artículos que llegaron forman de ser parte del inventario son los primeros en venderse. Claro está, en función del costo unitario. Es decir, que el flujo efectivo no es determinante, y lo más importante es que entonces las últimas que llegan son las que se le aplican la salida, tal como vemos a continuación. Entonces vemos aquí que vieron que aquí prácticamente viene siendo el mismo ejercicio anterior, 250, 250. Al momento que me llega a mí la mercancía, yo voy a utilizar la misma metodología. Pero acá, no, al momento que me hicieron a mí el pedido de las 450, yo primero voy a utilizar ¿cuál? Me voy a consumir las últimas que me llegaron. ¿Cuáles fueron las últimas? Se cuenta que las últimas fueron estas aquí, me las consumo, y después que me consumo, esas continúo con las últimas que me llegaron. ¿Qué quiere decir? Las últimas que se van a consumir en este ejercicio son las de 620.
y aplican los cálculos igual como lo aplicaron en el ejercicio anterior. Es decir, que la cosa es totalmente diferente. Yo me voy a consumir las anteriores, las últimas que me llegaron. Y el último método es el método del costo promedio o promedio ponderado. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? ¿Quién me ayuda a leer el método? Costo promedio. Este es un método de valoración. Promedio ponderado. Este es un método de valoración razonable de aproximación. Este es un método de valoración razonable de aproximación en donde se divide el saldo en unidades monetarias de las existencias entre el número de unidades en existencia. Este procedimiento que ocasiona que se genere un costo medio debe recalcularse por cada entrada al almacén, tal como podemos observar a continuación. Entonces les voy a explicar este del saldo promedio. Dense cuenta que todos los ejercicios al comienzo, cuando a mí me llega la mercancía, van a ser iguales. Pero entonces en este vamos a hacer el promedio. Entonces, al comienzo, 2 de febrero igual, 7 de febrero igual y 11 de febrero. El 16 de febrero me pidieron ¿cuántas? ¿Se acuerdan? 450 unidades. Entonces, de estas 450 unidades, yo tengo que calcular cuál es la unidad de salida. Que esta unidad de salida, aquí es donde tenemos que calcular cuál es la unidad de salida de estas 450 unidades. ¿Y cuál es la unidad de salida ahí? Nos dice el ejercicio que yo tengo que calcular el promedio. Entonces, ¿cómo calculo ese promedio? Aquí se los explico. ¿Cómo calculo ese promedio? Yo tengo, ¿cuántas unidades? Tengo 750 unidades y lo que a mí me costó esas 750 unidades. En ese caso, las unidades, ¿cuánto me cuesta? A mí me costaron 155.000 más 157.000 más 158.000. Eso lo divido sobre ¿cuánto? El número de unidades. Y el número de unidades, en este caso, son las existencias que tengo, 750. O lo puedo dividir en 250 para estar más a la segura, más 250 más 250. Es decir, ¿qué estoy haciendo allí? Yo estoy sumando lo que me costó todas las unidades y lo estoy dividiendo sobre el número de unidades. Entonces, en ese caso, es 627. Entonces, aquí las existencias van a ser 750 menos 450. Y acá en el haber, yo las voy a colocar 450 unidades por 627 y el saldo va a ser igual la diferencia. Entonces, dense cuenta que este promedio, lo que hice es, o la clave es que cada vez que me llega a mí, cada vez que yo voy a hacer una salida, yo tengo que hallar el promedio en cuanto de esas unidades. Entonces, todas las unidades que yo voy a hacer en el momento, todas las unidades que van a salir con este valor de 627. Si llega una nueva, tengo que calcular nuevamente el promedio, pero hasta el momento no llegó ninguna nueva. Entonces, el saldo del promedio es la forma de que yo tengo que calcular el promedio. Ya les grabo esta para que ustedes la tengan también. Ya se va. Entonces continuamos con la presentación. Entonces, bueno, más adelante, o después que terminemos la clase, pues se les va a dejar un ejercicio y la grabación para que ustedes hagan
unas preguntas y hagan unos ejercicios parecidos a esto. Entonces, hasta ahí terminamos lo que es la materia prima y los inventarios. Y continuamos entonces con el elemento del costo, que es la mano de obra directa. Cuando hablamos de mano de obra directa, decimos que la mano de obra directa está representada por los salarios y demás conceptos laborales que se dan en contraprestación por el esfuerzo físico mental de los empleados y tienen como un vínculo directo con la producción o la prestación del servicio. Entonces, ¿cómo así? Tenemos dos clases de manos de obra, mano de obra directa y mano de obra indirecta. Entonces, la mano de obra directa es la que tiene que ver en vinculación directa con la producción o la prestación del servicio. Si hemos hablado mucho en las clases anteriores lo que es la mano de obra directa. Por ejemplo, en una clínica, la mano de obra directa, ¿quiénes la integran? Los médicos y las enfermeras. Los fisioterapeutas, los especialistas, todo eso, lo que es mano de obra directa. Y la mano de obra indirecta, entonces, son todas aquellas manos de obra o personas que tienen operaciones de logística, pero funciones administrativas que no están directamente vinculadas al proceso de producción. Entonces ahí llamamos mano de obra indirecta. Tenemos lo que para el estudio, los sueldos y los salarios se dividen en dos grupos. Entonces tenemos sueldos y salarios directos, que es el segundo elemento del costo, que forma parte junto a la materia prima directa del costo directo o costo primo, el que se emplea directamente en las operaciones de producción. Entonces, cuando yo les hablo, mire, le hablo a ustedes, señores, mano de obra directa es aquella que es directamente de los empleados que tienen que ver con el área de producción. En una panadería, el panadero, el que amasa, la persona de pronto que corta, el que maneja el horno, esa es la mano de obra directa. Y sueldos y salarios indirectos son aquellos que, aunque absolutamente esenciales son absolutamente esenciales para para el funcionamiento de la empresa, pero no se pueden cargar directamente a ninguna tarea, lote o proceso de los productos agrícolas. Es decir, son esos salarios o son esas personas que no están involucradas en las actividades directas en la fabricación del producto. Entonces aquí tenemos la vigilancia, el mantenimiento, la supervisión. Esto es lo que es indirecto. Entonces, y por último tenemos los costos indirectos o costos generales. Cuando hablamos de costos indirectos o costos generales, este concepto agrupa una serie de costos indirectos para completar el proceso de producción o servicio. Se denominan costos indirectos de fabricación o costos indirectos de servicio a estos, y estos pertenecen a los siguientes conceptos: materiales e insumos indirectos, mano de obra indirecta, servicios públicos, depreciaciones de los equipos productivos, mantenimiento y reparación. Entonces, dense cuenta, señores, que en lo que hemos visto hasta el momento ya vimos todos los elementos del costo. Ya vimos elementos del costo. Cuando hablamos de mano de obra indirecta, hablamos los que no tienen que ver directamente con el servicio o con la producción. Acá, por ejemplo, la secretaria, el recepcionista, el personal de mantenimiento. Y aquí servicio médico es porque aquí viene siendo una mano de obra indirecta, porque digamos que viene siendo la Universidad de Córdoba. La Universidad de Córdoba, la mano de obra directa en la Universidad de Córdoba vienen siendo los profesores, pero ellos tienen un área de servicio médico, que ese servicio médico se lo prestan ¿a quién? A los funcionarios. Entonces, el área de servicio médico, dense cuenta que es de apoyo, pero en este caso, este servicio médico está aquí incluida en mano de obra indirecta. Distintamente, los médicos en una IPS que hacen parte, ya no sería mano de obra indirecta, sino que la mano de obra sería mano de obra directa. Continuamos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Ok, listo. Entonces, continuamos con los costos indirectos de servicio. O también los dirigentes también se conocen como costos generales. Aquí los costos indirectos de servicio tenemos los servicios públicos, las facturas y los sellos, mantenimiento de equipos, depreciación de equipos,
servicio de desechos biológicos, papelería. ¿Quién me acuerda lo que es la depreciación? Que lo vimos en un video. Cuando pierden valor los equipos, cuando se pierde el valor. Listo, pero se pierde el valor y ¿qué tengo que hacer yo? O sea, listo, hay algo que se va perdiendo el valor, pero normalmente o contablemente, ¿qué es lo que se hace? Yo tengo un celular y el celular va perdiendo valor. Listo, se está depreciando, pero contablemente, ¿qué se debería hacer? No toca salir del producto. Listo, pero si el producto todavía se me va a mí a depreciar en 2 años, entonces lo que yo hago es que todos los meses yo tengo que calcular el costo de la depreciación. ¿Cómo así? Digamos que yo tengo un celular y yo sé que ese celular dura 2 años. A los 2 años se me daña o ya ese celular a los 2 años prácticamente no pierde todo su valor. Así que yo lo voy a vender y prácticamente lo voy a vender a un precio o prácticamente ya no lo puedo vender. Entonces, la depreciación viene siendo esa pérdida de valor, pero yo tengo que buscar la fórmula de que todos los meses yo voy cargando la pérdida de valor. Si yo todos los meses voy depreciando mi equipo, entonces, digamos que a mí me costó 2.400.000. Entonces, se supone que si yo aplico una fórmula y me va a durar 2 años, entonces, ¿qué quiere decir? Todos los meses yo voy a tener un costo de depreciación de equipo. Si mi único equipo que yo utilizo para mi servicio es el celular, ¿qué quiere decir? Que en depreciación de equipo yo voy a tener ¿cuánto? Si el celular me costó 2.400.000, me va a durar 2 años. Todos los meses, ¿cuánto voy a ir depreciando el equipo? Si el celular me costó 2.400.000 y va a durar 2 años, entonces la depreciación de ese equipo va a ser 100.000 pesos todos los meses. Entonces, eso es lo que llevamos de depreciación. Entonces, cuando vemos aquí de los elementos del costo o de fabricación de un producto, tenemos que ya lo vimos, materia prima o materiales directos son aquellos involucrados en la elaboración de un producto, pero no son fácilmente asignables, digamos. Por ejemplo, la cola, pintura, clavos. Bueno, perdón, aquí hay algo que... Materia prima y materiales directos, tenemos lo que es la materia prima y materiales directos. Tenemos otros costos de manufactura y la mano de obra. Entonces ya sabemos que la mano de obra es la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Entonces, estos vienen siendo los elementos del costo. ¿Qué quiere decir? Que si mañana o pasado ustedes van a hacer un estudio de costos en una empresa y van a determinar cuánto es el costo de un producto o un servicio, entonces deben saber cuál es, primero que todo, ir desmenuzando. Primero calcular la materia prima, los otros costos y los costos de mano de obra. Entonces, ese viene siendo como los elementos del costo. Entonces, aquí vemos cómo si yo les pregunto, si ustedes les dicen el costo de producir un celular, de producir un pan, es de 100 pesos, quiere decir que en esos 100 pesos están incluidos los materiales directos, los costos indirectos y la mano de obra. Entonces, ya aquí para terminar, les voy a presentar un estudio o una metodología de un costo de qué? De unas imágenes diagnósticas. ¿Qué son las imágenes diagnósticas? Un servicio que presta un laboratorio, y una imagen diagnóstica viene siendo un examen que se presta utilizando un equipo determinado. Entonces, mire, aquí después que hicieron ese estudio, ¿a qué conclusión llegaron? Los insumos que se consumen para esa imagen diagnóstica son batas y guantes. Entonces, los guantes vienen en una presentación de caja por 50. Y ahí entonces, el costo de unidad, cuánto se utiliza, el consumo del paciente. Entonces, cuánto se consume
Es decir, cuánto cuesta o el guante que se consume en un paciente, cuánto cuesta la vaca. Mano de obra directa, entonces, en mano de obra directa solamente está involucrado. ¿Quiénes operan ahí? Solamente aquí nos dice, según el estudio que hicieron, el médico, y el precio de venta de ese médico, es decir, el médico cobra una hora de 50.000, sin embargo, el costo de la unidad para ese servicio no es 50.000, sino que se utiliza menos tiempo. Entonces, calculen cuánto cuesta el momento que utiliza el médico para hacer esa imagen diagnóstica. Mano de obra indirecta, entonces, aquí en mano de obra indirecta dése cuenta que está el jefe de área, el camillero, el secretario, la secretaria de ingresos, la facturadora y la escritora. Entonces, ellos tienen un salario mensual, les hallan una capacidad instalada y dependiendo la capacidad instalada, es decir, el número de funciones que pueden hacer, van determinando qué porcentaje o cuánto vale, cuánto vale según las unidades o cuánto vale según las funciones que ellos hacen, cuánto le asignan a este servicio que estamos calculando, pues el de imágenes diagnósticas. Segundo, entonces ya tenemos insumos, mano de obra directa y mano de obra indirecta. Entonces después vienen los mantenimientos. Entonces los mantenimientos mensuales que se le hacen a cada uno de los equipos. Entonces tengo equipo 1 y equipo 2. Entonces, si yo utilizo un equipo 1, el mantenimiento va a ser diferente a utilizar el equipo 2. También voy a tener unos costos de unos honorarios que utiliza la empresa, que son asesoría jurídica y asesoría técnica. Entonces tenemos una asesoría jurídica y una asesoría técnica y tenemos unos impuestos, tasas y gravámenes. Entonces mire qué es lo que hace ese estudio, los que pueden analizar aquí y no estén perdidos en la tabla. La tabla que nos está diciendo que existe un valor general y de ese valor general yo le asigno un costo por unidad a ese servicio que yo presto. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo aquí? Me están diciendo que el impuesto de timbre que paga la empresa, este pequeño valor es el valor que se le asigna a una imagen diagnóstica de ese impuesto de timbre. Entonces vieron, señores, que estos estudios de costos son bastante completos, incluyen todos los costos de la empresa y para hacerlos debemos tener conocimiento de todos los costos que existen en la empresa y tenemos que tener conocimiento de cada una de las actividades para tener la facilidad de esos costos y asignándoselos a esas actividades. Entonces, por ejemplo, existen más costos que son seguros de cumplimiento, seguros de los equipos, seguros de responsabilidad civil, embargos, servicios de aseo, asistencia, energía, gas, lavandería, alimentación. Entonces, todos esos servicios tenemos, cuando uno aplica un sistema de costos, estos sistemas de costos, ¿qué es lo que hacen? Buscan la metodología para que este servicio de aseo y vigilancia, yo se lo asigne a este servicio de imágenes diagnósticas. Este ejercicio que están haciendo aquí es porque se hace con solamente este servicio. Pero imagínense en una empresa o una IPS que tenga 50 servicios diferentes. Entonces, no es tan fácil hacer esta clase de estudios de costos porque tenemos que tener mucha información. Mire que también incluimos el mantenimiento, la adecuación, la instalación, las depreciaciones que dijimos ahora. Aquí están depreciando las edificaciones, los equipos de computación y comunicación. Y por último, los materiales y accesorios, la depreciación y todo lo que se gastan en gastos, materiales, repuestos de máquinas, losa. Entonces, después del final del ejercicio, mire, para llegar a este valor de 22.824 y 22.036. Entonces,
¿Qué nos dice? Que la imagen diagnóstica utilizando el equipo 1 sale en 22.036 y utilizando el equipo 2 en 20.824. Entonces ya para terminar, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de la contabilidad de costos, nos decía que la contabilidad de costos es una contabilidad que se hace de manera opcional? Yo lo hago para mí. Es decir, cuando yo hago estos estudios, ustedes ven aquí que este poco de tablas, si solamente aplica para un producto, esta investigación la hago para la empresa. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Entonces, imagínense, este estudio lo hice con una empresa que solamente presta un solo servicio. ¿Qué tal si la empresa prestaría más servicios? Se va a ir bastante tedioso. Entonces, para prestar esta clase hacer esta clase de consideraciones o clase de estudios, tenemos que tener buena disposición, tenemos que en la empresa tener muchos sistemas de información para saber cuánto nos cuestan los productos o servicios. ¿Qué se hizo aquí? Palabras más, palabras menos. Mire, cogieron todos los costos que tenía la empresa, vieron las capacidades y el número de la capacidad y el número de servicios que prestaron durante un periodo, y si dijeron, listo, yo me gasté X valor, entonces para producir una imagen diagnóstica me salió en cuánto, en 22.000 pesos. Si utilizo el equipo 2 me salen 20.824. Pero como les digo, esta aplicación de esos sistemas de costos son opcionales, la hacen las empresas. ¿Para qué? Para ir mejorando su capacidad y su eficiencia. En estos días estuve hablando con un amigo que está en la parte administrativa de una clínica. Entonces, hay veces que ustedes saben que las clínicas, el gobierno o las EPS les ofrecen a ustedes unos valores. Entonces le dicen, mire señores, les ofrezco pagarle las imágenes diagnósticas en 25.000 pesos. Entonces ustedes verán ahí si es conveniente o no ponerlas en 25.000 pesos. O habrán algunas que las paguen en 26.000, algunas que las paguen en 40.000. O si de pronto a mí me sale la propuesta de que las imágenes diagnósticas me las van a pagar en menos de estos valores, quiere decir que no es conveniente para mí ofrecer ese producto o tomar ese producto a ese precio. Entonces, vieron la importancia de tener claro y de calcular según los datos de mi empresa, de mis condiciones, cuánto me salen los costos de los productos. Mire, un ejemplo ya para terminar. Una vez hicieron un estudio de los bancos y los bancos entonces nos decía que un banco era más eficiente que el otro. ¿Cómo así? Que de pronto, por decir cualquier ejemplo, Banco de Bogotá, para ganarse 1 millón de pesos, pues genera X valor. Versus Bancolombia, que para ganarse ese mismo 1 millón de pesos se gasta muchísimo más. O sea, todos tienen ganancias, pero había un banco que era más eficiente que el otro porque tenía que invertir muchísimo menos. Entonces, eso es lo que comparamos a veces en el término de los costos. Entonces, muchachos, ¿alguna pregunta hasta ahí? Entonces vieron lo que vimos hoy. Vimos los elementos del costo, vimos en materia prima los métodos de evaluación de inventario. Yo les voy a dejar un taller que va a ser en grupo. El taller va a tener 2 componentes, unos pequeños ejercicios de evaluación de inventarios y algunas preguntas. Entonces las preguntas pueden ser del tema que ya vimos o profundizar un tema que de pronto no alcancemos a explicarlo acá, sino profundizar un tema que de pronto yo se los comparto. Hasta el momento no les he cargado el taller porque no lo he terminado de consolidar, pero enseguida que lo termine yo se los cargo en plataforma y les aviso por el grupo que en cuanto está disponible. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Bueno, también les voy a mandar el video enseguida termine la clase, y los estudiantes que no se conectaron, que tuvieron problemas, que tuvieron inconvenientes, que tuvieron excusas,
les voy a escribir que ahora que les mande el video, tienen que verse el video de la clase completico y me tienen que colocar en los mensajes, en la parte inferior del video, los aspectos más importantes de la clase. ¿Esto con qué objetivo? Con que se vean la clase y no tengan excusa, porque la vez pasada me di cuenta que muchos de los compañeros no asistieron a clase y no tomaron la dedicación de ni siquiera verse la clase. Entonces, cuando hicimos el examen, estuvieron más perdidos y sacaron unas notas de 1.5, 1.7, 2.0. Entonces, no es concebible que unos temas tan sencillos vayan a sacar esas notas. ¿Y de qué se debe eso? De que prácticamente no tuvimos la dedicación, la delicadeza de vernos por lo menos las clases. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud para terminar? Ya se me fueron, ¿qué? Nada, profe, por ninguna. De todos modos, estaré pendiente del video ese para repasar. Listo, claro. De todas maneras, ya les compartí ahí la forma como calculamos. Sin embargo, de pronto, yo sé que van a tener dudas porque de pronto el ejercicio no va a ser tan plano, o sea, en la misma o igual prácticamente a lo que hicimos, sino que de pronto vamos a tener dudas y eso es lógico. Entonces, para eso vamos a estar pendientes. Vamos a estar prestos a cualquier duda que tengan ustedes. Bueno, hay veces que la vez pasada me decían, profe, dígame si voy bien o no. No, ustedes al momento de hacer las preguntas, manda, listo, profe, mira, estoy calculando aquí o esto aquí, o sea, cosas puntuales. Porque a veces, pues, la idea es que ustedes con sus compañeros también se apoyen. También una sugerencia, cuando me escriban a WhatsApp, me dice, mire, profe, yo soy Mario Oviedo, yo soy del grupo de costos en salud de Montelíbano, horario X, semana B, porque como profe, soy Juan Pérez y no tengo nota. O debo el taller, ¿cuál taller? ¿Quién es Juan Pérez? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Sí, ¿qué me decías? Profe, le habla Yairin Escurcia. Nosotros estamos desde el inicio en la clase con Freddy Martínez, pero ahora se nos apagó el computador de nosotros porque estamos desde el usuario de Vivier. ¿Tenemos que hacer lo mismo? Porque igual hemos estado toda la clase, pero ahora mismo... No, lo que pasé la lista y no estaban. ¿Hay alguno aquí? ¿Hay alguno que llegó después que no está en la lista para darle la falla? Ninguno. Ok, listo. Entonces, señores, eso es todo. Voy a dejar de grabar y dejar de presentar.